el diagrama que nos muestra gráfico con años frente a la producción de tierras raras. Es a partir de 1985 cuando la producción aumenta enormemente, lo cual quiere decir que la demanda aumenta enormemente. Hasta 1985 la producción de tierras raras estaba dominada por Estados Unidos y lo sacaban principalmente de una mina que se llama Mountain Pass, por eso se llama la era Mountain Pass. Pero a partir de 1985 comienza la producción de tierras raras por parte de China. Lo que va ocurriendo a lo largo de los años es que Estados Unidos decide cerrar Mountain Pass porque la extracción de las tierras raras, es decir, sacar esos elementos químicos de los minerales que las tienen, pues requiere productos químicos, la metalurgia, que bueno, son bastante contaminantes, entonces tienen un tratamiento de los estériles que gasta mucho dinero. Por otro lado, algunos de los minerales que llevan tierras raras tienen además uranio y torio. Estos elementos son radiactivos, de manera que los estériles también tienen radioactividad, con lo cual su tratamiento aún es más caro. Y además, en Estados Unidos, las condiciones de los trabajadores son mejores, resultan más caras que en China. Todo esto hace que decida cerrar su producción y comprar todo a China. Llega un momento que en el 2002 y de ahí en adelante toda la producción de tierras raras del mundo la tiene China. Tiene las minas, además hace la metalurgia para extraerla de los minerales y también las manufacturas, vende los materiales básicos que llevan tierras raras. Entonces, lo que ocurrió en el 2010, esto es cómo subió el precio enormemente de las tierras raras en el 2010, es porque China decidió disminuir a mínimos su cuota de exportación. Todos los países están obligados a tener un mínimo de exportación en todos los elementos, pero China decidió bajarla a los mínimos alegando que la necesitaba para su propio consumo y por eso lo bajó. Lo que ocurrió entonces, claro, fue que los países consumidores, los grandes consumidores que son Japón, Estados Unidos y la Comisión Europea, se dieron cuenta que no tenían suficiente para su suministro, para abastecer sus necesidades, y se vieron que no tenían y que el precio subía enormemente. Hasta tal punto que un pesquero chino fue atrapado en el mar del Japón, es un mar que se disputa en China y Japón, perdón, en el mar de la China, es de Japón, y ese pesquero chino fue apresado por Japón. Y entonces China le dijo, el gobierno chino dijo a Japón, si no lo sueltas, te vamos a cortar del todo las tierras raras, ni el mínimo de exportación. Esa misma tarde, Japón soltó ese pesquero chino. De hecho, las presiones fueron muy grandes, principalmente por las automovilísticas, y una empresa como Toyota compró su propia mina en Vietnam para asegurarse el suministro. Y algunos modelos de la Nintendo que se fabricaban ese año se pararon porque no tenía suministro de tierras raras. Actualmente, China sigue produciendo el 95% de las tierras raras en el mundo, pero de momento la cuota de exportación mínima la mantiene. Pues eso fue la crisis de las tierras raras y lo que hizo nacer en el 2010 el concepto de metales críticos. ¿Para qué se utilizan las tierras raras? ¿Por qué las necesitamos tanto? Bueno, los principales usos son sobre todo para aleaciones metalúrgicas, para vidrios y el pulido de estos vidrios, y para fabricar catalizadores, todo ello relacionado con la industria automovilística. Por otro lado, se utiliza también para fabricar grandes imanes muy potentes, y también se utiliza la propiedad que tienen de la fosforescencia. Esta propiedad hace que estos elementos químicos, tierras raras, cuando son excitados, por ejemplo, con luz, con energía eléctrica, con luz ultravioleta, emiten luz en el visible con mucha intensidad, una luz en el visible muy intensa. Estas aplicaciones hacen que también a las tierras raras se le conozca como los metales verdes, porque son la base para fabricar los imanes, pieza clave en los aerogeneradores, también para las lámparas de bajo consumo, por su propiedad como fosforescentes, y podemos decir que la mayor parte de un coche, de los nuevos coches híbridos y eléctricos, llevan tierras raras, tanto en la carrocería, como en los vidrios, como en las baterías, en los catalizadores, todo. Pero además de todo esto,
Las tierras raras, como ejemplo, os pongo, las tierras raras son las que dan diferentes colores en las pantallas LCD, ahí son las que dan los colores. También se utiliza para hacer las imágenes de resonancia magnética nuclear, por ejemplo, o también en paneles fotovoltaicos. Incluso una tierra rara, el europio, se utiliza para que los billetes, para identificar billetes que sean falsos, porque produce una fluorescencia en el ultravioleta que seguramente todos habéis visto alguna vez, ¿no?, en las lámparas ultravioletas. La tierra rara que se eligió para esto es el europio, que quizá es porque está relacionada con el euro. Bien, pero ¿dónde se esconden las tierras raras? ¿Dónde están estos elementos químicos? Bueno, estos elementos químicos están en una serie de minerales que pertenecen al grupo de los silicatos, de los carbonatos, de los fosfatos y óxidos. Por ejemplo, estos dos que tenéis aquí son fosfatos y este que tenéis aquí es un silicato. Estos minerales hay que extraerlos y de su interior sacar las tierras raras, que son estos concentrados que tenéis aquí, europio, disprosio. De manera que estos minerales son muy escasos en la naturaleza, son escasos. Y la mayor parte, como veis, son silicatos. En los silicatos están metidas las tierras raras de tal manera su estructura que es muy difícil sacarlas. Y no se puede, la metalurgia que se tiene actualmente no es capaz de extraer de ellas las tierras raras, de manera que se reduce a estos grupos. Y como son minerales muy raros, muy escasos, lo que se está trabajando ahora es en encontrar minerales más comunes que puedan incorporar también tierras raras a su composición.